Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una pulsera nivel medio. ¿A qué me refiero con esto? Es de 4 hilos de apoyo, pero lo que hace que sea nivel medio es el orden de los nudos. Solo prestando atención y memorizándosela va a ser fácil, así que presten atención y vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme a hacer esta pulsera. Como pueden ver, el nivel medio es en serio, pero solo es cuestión de prestar atención y memorizar los nudos. Ya una vez hecho esto, no habrán tantas confusiones. Es laboriosa, pero no del todo difícil. Lo único difícil aquí es aprendérsela, porque a mí también me costó un poquito de trabajo, pero realmente no es difícil. Ya hemos hecho pulseras más difíciles, así que esta no hay que temerle. Y bueno, vamos con el material que necesitamos. Muy bien, vamos a necesitar un hilo de 120 centímetros, otro de 150, uno de 60 y el otro de 75 centímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a tomar el hilo de 75 centímetros. Ya saben que lo vamos a cortar por la mitad y vamos a hacer dos nudos simples. Y bueno, pues estos nudos simples tienen una distancia de 5 centímetros y medio. Y estos 5 centímetros y medio son la base para la resistencia de nuestra pulsera. El hilo de 60 centímetros también es parte del hilo central y solo vamos a quemar un poquito las puntas para facilitar su entrada en el primer hilo central. Así tendremos 4 hilos de apoyo. Justamente así. Y bueno, yo corto la mitad para que después no me estorbe. Tomamos uno de los hilos más largos. Si no me equivoco, si más no recuerdo, es el de 120. Este lo quemamos de ambos lados. Y el de 150, este lo quemamos de un solo lado y es parte del centro de la pulsera. Hace que tenga una forma visible, por eso es el hilo más claro. Bueno, yo lo prefiero así, para poder contemplar el diseño del hilo. Montamos el hilo central en nuestra tabla de apoyo e iniciamos con el trabajo. Y aquí hacemos dos nudos planos, primero con este hilo, el de 120, y el otro nudo plano con el de 150. Estos nudos son muy fáciles, así que no hay pierde, esto ya lo saben. El segundo hilo también, como dije, nudo plano, pero solo de un lado que sea el largo, así que yo lo hago así, con un lado muy corto, en este caso el que no está quemado. Muy bien, tenemos 4 hilos centrales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues primero tomamos el hilo de la derecha. Observen lo que va a hacer. Va a pasar por en medio, justamente así, y va a rodear. Vamos a cerrar el nudo incluso del lado derecho, como primer paso, obviamente. Nuestro segundo paso es con el hilo más claro. Este rodea el hilo del lado izquierdo. Ustedes van a pensar que qué rara pulsera, pues sí lo es rara. Ustedes sigan el procedimiento y poco a poco va a tomar forma. Así rodea y tensamos ese otro nudo. Así justamente, y esto aún no termina. Con el hilo claro pasa por debajo de los dos hilos centrales de en medio. Observen bien por dónde para que no haya confusiones. Del lado derecho hacia el lado izquierdo, no importa que este esté situado en el lado izquierdo, no pasa nada. Aquí rodea los dos hilos centrales y tensamos el nudo.
Muy bien, ¿qué sigue? Pues no se les olvide que tenemos un hilo del lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues pasa por debajo y por en medio de los 4 hilos centrales. Va a hacer lo mismo que el otro hilo, rodear del lado izquierdo y tensamos. Este es nuestro primer nudo, totalmente, créanme. Mismo proceso. Esto va a hacer que el hilo más claro termine del lado izquierdo ahora. Observen cómo rodea el hilo del lado derecho. Primer paso es este, rodea. Aquí tensamos. Segundo paso, este mismo hilo rodea los hilos de abajo, los centrales. Los dos, observen cómo desde el lado izquierdo al lado derecho. Aquí rodea y tensamos. Y el otro hilo que no deben de olvidar es el hilo del lado derecho. Este pasa por debajo. Este es el tercer paso, obviamente. Y rodea los dos hilos y tensamos. Muy bien, ya ven que no es tan difícil. Volvemos al primer paso, que es rodear el hilo del lado izquierdo. Y bueno, ya conocen el resto. Son 3 pasos, justamente hicimos la división. Justamente yo ahora grabando este video. Y los dejo con la observación, con el proceso. También les voy a pedir que me sigan en las redes sociales. Ya saben, tenemos Twitter, Instagram, Ask, con el que me acosan. Y bueno, pues ya saben, en Facebook pueden comentarme sus cositas, pueden platicarme algo, pueden enseñarme sus pulseras. Y bueno, pues estaremos en contacto y seguimos con este proceso.
Muy bien, hacer de cuenta que ya terminamos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues vamos a hacer 2 nudos planos con los hilos centrales. Esto justamente que están viendo, tomamos los hilos de las orillas y con ellos mismos hacemos 2 nudos planos. Muy bien, miren lo genial que se ve. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a retirar esos hilos sobrantes que están en las orillas, justamente estos que ven. También los de arriba, estos que se ven, luego sobran. Y este es un proceso muy fácil, solo háganlo con cuidado. Y bueno, después de esto, de cortar, quemar y aplastar, hacemos 2 nudos simples con una distancia de 5 centímetros y medio. Así justamente. Y de nuevo cortamos, quemamos y aplastamos. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Pues imagínense, creo que ya lo saben, hacemos un nudo franciscano. Este nudo franciscano es para generar tensión en la pulsera. Este es uno de los nudos favoritos para que esta no se afloje. Observen cómo se hace. Es un nudo muy básico, así que se lo tienen que aprender. Bueno, con ayuda de una pinza genero tensión para que la pulsera tenga resistencia. Y después de esto, quitamos los hilos sobrantes, quemamos y aplastamos. Muy bien, yo aquí quemo un poco más para limar esas asperezas. Y bueno, esta es nuestra pulsera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad que se ve genial? Es un buen reto, ni tan difícil, pero tampoco tan fácil. Espero que les haya gustado este video. Ya saben qué regalarle a su crush. Espero que ahora sí les haga caso, como a mí no, pero bueno. Ahora sí, yo me paso a despedir. Suscríbanse, compartan. Y bueno, yo hasta aquí les diré bye bye.